Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de Romanos. Les recuerdo que el estudio de Romanos lo vamos a hacer ahora de carácter sistemático, es decir, vamos a tratar de analizar lo más profundamente versículo por versículo. Solamente a manera de repaso, recuerden que Romanos es llamada la columna vertebral de la doctrina cristiana por el hecho de que encontramos en estos 16 capítulos, que comprenden casi como un libro propiamente tal de teología, pero es una carta, a diferencia del resto de las otras cartas que tienen siempre algo de la, diríamos nosotros, de corrección por parte de Pablo. Romanos carece de eso, es netamente una carta doctrinal, enseña completamente doctrina. Y las palabras claves que nos vamos a encontrar son justicia, justificación, redención, propiciación, gracia, en fin, que tienen que ver justamente con todo lo doctrinal. Vamos a verlo en 5 partes este estudio. Fue escrita en Corinto, recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Probablemente llevada por la diaconisa Febe. Saulo, que se transforma en Pablo, de la tribu de Benjamín, que venía de Tarso, que era la parte de la Cilicia, que pertenecía ese es lo que es hoy día Turquía, y pertenecía en ese entonces como Cilicia al Imperio Romano. Y Pablo era de la pequeña tribu de Benjamín, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 7, ¿ya? Antes de comenzar, propiamente tal, quería yo compartirles algo que me consultaron en la mañana y también en la tarde, que era un poco de dónde se podía sacar información más profunda al respecto de esto. Entonces, si ustedes quieren, les puedo dar yo las fuentes de donde uno más o menos se nutre en el estudio, digamos, de esto del libro de Romanos. Vamos a ver al final, ¿ya? Que en el fondo también es importante porque es una selección de varios años de quedarte finalmente con algunos autores que son dentro de una línea teológica sana, ¿no es cierto? Y que efectivamente te van a ayudar en el proceso del estudio personal, ¿ya? Pero tenemos, por supuesto, como base la Biblia y, por supuesto, un par de diccionarios importantes y la famosa concordancia de Strong, que tiene las palabras tanto en hebreo como en griego, ¿ya? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, capítulo apartado 1, para el Evangelio de 1 al Dios, 7. que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya. Entonces, lo primero que tenemos es estos primeros 7 versículos que son una introducción y una presentación al respecto, y por supuesto también un afectuoso saludo a los hermanos de Roma. Ustedes saben que Pablo más adelante declara, ¿no es cierto?, que él había intentado varias veces visitar Roma, pero por razones que no explica específicamente no había podido hacerlo. Y llega a Roma bajo circunstancias bastante complicadas porque él llega a Roma como prisionero, haciendo uso de su derecho como ciudadano romano de apelar a la última instancia, que era justamente al César. Por supuesto, el proceso de apelación implicaba también un vasto tiempo de espera, que en el caso de Pablo fueron aproximadamente 2 años, ¿ya? Entonces, él no escribe la carta en Roma, la escribe en Corinto, y él tenía muchos deseos de conocer a los hermanos de Roma porque había también escuchado muy buenos reportes de estos hermanos, y esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo, a diferencia de las otras, y lo más probable, recuerden ustedes, es que haya sido fundada por conversos de aquella primera
pues de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que posteriormente regresaron a Roma y establecieron un grupo de cristianos que posteriormente se transforma en una iglesia. Lo primero que dice, ¿no es cierto?, Pablo, siervo de Jesucristo. Y vamos a analizar la palabra siervo, que en el griego, ¿no es cierto?, es doulos, que significa esclavo. Ahora bien, la palabra siervo, ¿no es cierto?, se traduce al español, o la palabra esclavo, mejor dicho, se traduce al español como una forma de suavizar, por así decir, la condición tan denigrante que tenía el doulos dentro del Imperio Romano. Pero cuando Pablo está escribiendo el concepto de esclavo o de siervo, lo está haciendo según su pensamiento como cristiano, o como judío en este caso, teniendo en consideración la escritura y no la cultura. Y nosotros encontramos este tipo de siervo o esclavo que está en Éxodo 21, 5 y 6, que es el término eved en el hebreo, que era algo que estaba en la mente del judío en cuanto a la concepción de esclavo. No era la concepción denigrante que existía para el esclavo en la época del Imperio Romano. ¿Ya? Éxodo 21, 5 y 6, nosotros encontramos que los judíos, había leyes que protegían la vida del esclavo, ¿no es cierto? Había leyes que protegían la vida del extranjero, no había ese trato denigrante, casi, ¿no es cierto?, peor que un animal de carga de estas personas. Y en el tiempo que Pablo escribe la carta a los romanos y en el tiempo que Pablo vive, ¿no es cierto?, prácticamente el 70% de la población del imperio eran esclavos. Ya, eran esclavos, increíble. Ya, dice Éxodo 21, 5 y 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ya, este era el siervo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando, obviamente, como el Nuevo Testamento está escrito en griego, la traducción es doulos, ¿ya? Pero cuando nosotros usamos la interpretación, tenemos que usar la Biblia, que es la concepción y la cosmovisión bíblica respecto a la palabra esclavo. Y efectivamente es un esclavo desde el punto de vista de la posesión. Hay un amo y hay un esclavo. Pero en este trato que existía entre un amo y un esclavo, en el concepto judío, como el esclavo estaba bajo leyes de protección que aparecen claramente en el Levítico, ¿no es cierto?, tanto para el esclavo, el extranjero, en fin, que vivía bajo el alero de una casa judía. El esclavo, cuando le llegaba su momento de ser liberado, que en el caso de los judíos era cada 7 años, ¿no es cierto?, o sea, cada 6 años venía un año de descanso de la tierra, y también se analizaban una serie de otras cosas, entre eso los tiempos de servicio de un esclavo. ¿Ya? Los judíos no tenían esclavo a perpetuidad, y existía después de 49 años el año del jubileo, en que se perdonaban las deudas, ¿no es cierto?, y todos los esclavos obtenían su libertad. Entonces, pero sucedía que dado el trato, ¿no es cierto?, dado el lazo de amor que se llegaba a formar entre un esclavo, entre un esclavo judío, ¿no es cierto?, o un esclavo de judío, con su amo, ¿ya? Cuando le llegaba el tiempo de ser liberado, este hombre decía, yo amo yo amo a mi amo, ¿no es cierto? Ya me casé aquí, hice mi familia aquí, tengo mi casa aquí, tengo mi trabajo aquí, yo quiero voluntariamente ser esclavo tuyo. Y ahí existía una operación, ¿no es cierto?, una ceremonia que se realizaba frente a un magistrado, a la autoridad del lugar, y se le horadaba la oreja como una señal externa, no de un sello, ¿no es cierto?, de esclavitud obligada, sino como una forma de externalizar una esclavitud, entre comillas, no entre comillas, sino que voluntaria. ¿Se entiende? Entonces, ese es el concepto nuestro. Nosotros fuimos liberados de un amo espantoso como Satanás y éramos esclavos del pecado. Hemos sido liberados
pero amamos tanto al amo que nos ha liberado que voluntariamente entonces ahora nos sometemos a él. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque la palabra siervo se ocupa ampliamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para hablar de hombres y mujeres que sirvieron a Dios. Se habla de Abraham, el siervo de Dios, de Isaac, de Jacob, ¿no es cierto?, de David, el siervo de Dios, y nosotros podemos ver que estaba lejos de ese trato denigrante que encontramos con el esclavo de la época del Imperio Romano. ¿Ya? Ahora, los esclavos dentro del Imperio Romano, incluso dentro del Imperio Romano, llegaban a gozar de algunas, entre comillas, de algunos beneficios. Los peores esclavizadores de la historia, por lo menos que se registra, son los babilonios. Los babilonios eran los más crueles con los esclavos. Los más crueles con los esclavos. Por eso es que Dios usó a Nabucodonosor para esclavizar a la nación de Israel como una forma de disciplinarla con lo más pesado que había en ese momento. ¿Ya? Entonces tenemos Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces tú y yo, sin ningún problema, nos declaramos también siervos de Jesucristo en nuestra relación de amor, pero nunca olvidando nuestra relación de siervo y amo. No existe una horizontalidad. Nuestro amo es nuestro amo, por lo tanto le debemos obediencia, le debemos todo lo que se le debe a un amo. La relación hoy día, ¿no es cierto?, es una relación frente a que nosotros voluntariamente recibimos, ¿no es cierto?, a un amo que no solamente nos ha librado de un amo perverso, sino que nos ha dado herencia dentro de su propio reino. Pero nunca perdamos esa relación vertical que existe entre Dios y nosotros. ¿Estamos? Bien, dice entonces, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Él no se ofreció para ser apóstol, él fue llamado para ser apóstol. Cuando analizamos nosotros, por ejemplo, la carta de los Efesios, la primera de Corintios, la que sigue a continuación, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ya, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pasamos rápidamente a 2 de Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Conclusión entonces del llamado de Pablo. Pablo es llamado por voluntad de Dios. Este es un estudio sistemático, no estamos haciendo algo tan profundo, pero para que usamos toda la Biblia. Entonces Pablo, por lo tanto, de 10 veces, 2 veces Pablo nos dice apóstol de Jesucristo, pero en base a las 8 anteriores, yo deduzco, ¿no es cierto?, que cada vez que Pablo se presenta, él hace énfasis en que su llamado no es ni un llamado de hombre, ni es un llamado de su propia voluntad, sino que es un llamado del efecto de la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, volvamos a Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ya. Entonces ya tengo claro, Pablo, siervo, que tenía en mente cuando dijo siervo. ¿Qué más? Llamado a ser apóstol. Tengo claro el llamado, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es lo que me sigue a continuación? Apartado para el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces dice apartado. La palabra apartado es la palabra que se usa habitualmente santo, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros santo posicional, que es la condición que tenemos nosotros cuando el Señor nos saca de la esclavitud a la libertad,
de la perdición a la salvación, y santos en cuanto a lo ministerial o a la acción, ¿no es cierto?, que Dios nos ha encomendado. Todos los santos tenemos como misión evangelizar, proclamar, ¿no es cierto?, santificarnos, todo eso, pero también tenemos que saber que Dios tiene para nosotros un ministerio, ¿no es cierto?, de carácter personal o particular. Y eso no tiene que ver tanto con algo adicional, sino que, por ejemplo, si Dios te colocó, te dio la capacidad de llegar a ser un mecánico y ejerces tu actividad, tu profesión como mecánico y te vas a relacionar con mecánico, Dios entonces te hizo mecánico para que tú brillaras en medio principalmente de los mecánicos. Ya esto no tiene que ver si Dios me va a mandar para Asia, para África, no. Tiene que ver con eso. ¿Ya? Tiene que ver con eso, principalmente con eso. Entonces, empezamos nosotros a encontrar el sentido a cada cosa de nuestra vida, por qué Dios me dio lo que me dio, por qué Dios me hizo como me hizo, por qué Dios me permitió lo que me permitió y por qué no permitió lo que no quiso que fuera. ¿Ya? Pero en el tiempo tú entiendes y vas entendiendo, ¿no es cierto? Todo lo que va sucediendo. Hasta que logras entender por qué Dios te trajo donde te trajo, te puso donde te puso y te hizo como te hizo. ¿Ya? No para despreciar, ¿no es cierto? Por eso es que el cristiano, cuando llega a un punto de madurez, ya no tiene una frustración, ¿ya? Sino que entiende la mano de Dios. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir manejando en el tiempo, porque a veces nosotros mismos estamos golpeando contra una muralla. Esto no es un llamado a la flojera y a lo mejor Dios quiso que no fuera nada, no. ¿Ya? A lo mejor Dios quiso que yo no estudiara. Es voluntad de Dios que yo no haga nada. No. Entonces, tenemos nosotros, y Pablo dice que su ministerio era el apostolado. Fue separado para eso. Pablo estudió, por decir, se preparó para otra cosa, totalmente distinta. De hecho, fue perseguidor de la iglesia, imagínate. Y Dios ya lo tenía preparado para ser un apóstol. ¿Ya? Entonces, eso es importante de cuando nosotros reconocemos el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida, que es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. ¿Qué seré yo, un evangelista? No. Muchos de ustedes a veces me han preguntado, bueno, ¿y cuál será mi don, mi esto? No, si esto de los dones y talentos es una cuestión media de repente jabonosa. ¿Ya? Porque en la Biblia aparece, nadie me ha preguntado, oye, ¿tendré yo el don de dar? No, si todos están vueltos locos con si tendré el don de sanidad, de evangelista, de misionero. Nadie tiene el don, nadie pregunta por el don de dar, de servicio, de sacrificio. Nadie pregunta por esos dones. Y son los que más se necesitan. ¿Ya? Entonces, no nos engrupamos tanto con este asunto de los dones, sino que entendamos que el ministerio tiene que ver con cómo Dios nos va a usar en su plan principal, que es justamente llevar el evangelio a toda criatura. ¿Ya? A toda criatura. Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, la palabra apóstol que Pablo se atribuye es una palabra que se aplica en todo el Nuevo Testamento solamente a 14 varones. ¿Ya? Los 11 apóstoles, más Judas, que fue el que lo traicionó, más Matías, que fue la elección de hombres, y más Pablo, que es el que Dios llama, o Jesús llama, el Jesús resucitado lo llama. ¿Ya? Entonces, el término apóstol de manera genérica significa alguien enviado. En un sentido genérico, todos somos enviados, pero en el sentido del don de apóstol, ¿ya?, que le confería a estos hombres, específicamente a los 12, dejamos a Matías de lado, ¿no es cierto?, era justamente algo irrepetible en el tiempo, que termina con el apóstol Juan. Históricamente, de Juan, después de la muerte de Juan hacia adelante, no hay más apóstoles desde el punto de vista del don apostólico. La misión apostólica es una cosa que tenemos todos. Entonces, cuando él dice Pablo, apóstol de Jesucristo, él está diciendo, este es el llamado, pero también Dios me ha
dado dones y capacidades sobrenaturales que han sido y son irrepetibles en el tiempo. ¿Ya? Dios no ha vuelto a depositar nunca más en ningún ser humano los dones, las capacidades que le entregó a sus apóstoles, al punto de que cuando Pedro pasaba por una parte, él podría ir pajareando, ¿no es cierto? Y había un enfermo y la sombra lo tocaba y se sanaba. ¿Me entiende? Entonces, no, eso es absolutamente irrepetible. ¿Dios sigue haciendo sanidad? Claro que sigue haciendo sanidad. Dios es soberano de hacer lo que quiere. Pero Él no ha depositado, ¿por qué? Porque el don apostólico termina con Juan. ¿Ya? Los apóstoles decían, no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesús, levántate. Y esta mentira de que dependía de la fe, que esto, que no, que es lo que usan los chantas del día de hoy, ¿no es cierto? Es mentira, porque recuerden ustedes, el inválido estaba ahí y cuando vio que se movieron los otros, pensó que le iban a dar algo. Dice, no tengo plata ni oro. O sea, nada, que puse mi fe, yo creo. Y cuando no le sale, entonces, ¿qué es lo que dicen? Te faltó fe. Eso es mentira. Porque a eso se refiere esta situación. Al hecho de que efectivamente, cuando Jesús sanó, era una forma de manifestar el reino de Dios al mundo, ¿no es cierto? Y aunque Él en algún momento dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que efectivamente la manifestación de la fe en Jesucristo era una manifestación que conducía primeramente a salvación y normalmente como segundo milagro venía la sanidad, pero tampoco lo hizo con toda la gente. Entonces tampoco era algo que Jesús usara a diestra y siniestra. Ya, por lo tanto, el don de apóstol es algo que terminó en cuanto a su actividad, en cuanto a ser un varón, una persona, el depositario de esa comisión especial que tenía como propósito comenzar la iglesia. Comenzar la iglesia, ¿ya? Entonces, dice que la iglesia, los apóstoles hacían señal y prodigio que confirmaban su palabra. Entonces ahora, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Todo lo que Dios le dio a Pablo, a Pedro, a Juan, ¿no es cierto?, tenía un propósito: la proclamación, la expansión, la solidificación del evangelio de Jesucristo. Versículo 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué significa eso? Que estaban escritas en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Es decir, recuerden que Pablo cuando predicaba, Pedro cuando predicaba, ellos no usaban los escritos que usamos nosotros de ellos usaban el Antiguo Testamento. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero si quisiéramos ir a un lugar donde se es explícito el Evangelio es en el libro de Isaías. Pero cuando vemos el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Pedro comienza una predicación que dura 42 versículos, y él la comienza con el versículo 14 al 21, 14 al 21, una porción larga. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque éstos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Ya, ¿qué parte se cumplió en Pentecostés? Claro, eso. Derramaré mi espíritu sobre la carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, predicarán la verdad y las maravillas de Dios. Porque lo que empieza más abajo va encerrando otro contexto.
Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Te das cuenta que la profecía de Joel que está citando Pedro tiene un cumplimiento parcial en Pentecostés, pero tiene otro pedazo que se va a cumplir. Nosotros lo sabemos, no lo supo Joel, no lo sabía específicamente Pedro, pero está usando la Escritura y sabemos que ese cumplimiento es posterior. Estamos hablando del tiempo de la tribulación, donde los 144.000 van a profetizar y van a ir por todo el mundo predicando el Evangelio y va a haber la obra evangelística más grande en la historia de la humanidad. Entonces, Pedro comienza su predicación usando al profeta Joel y va hasta el versículo 42, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces la predicación del apóstol Pedro, cuando está diciendo acá, ¿no es cierto? Así que los que recibieron la palabra, ¿qué palabra? La palabra que Pedro predicó, y Pedro usó, ¿no es cierto?, en este caso al profeta Joel, después nombra al profeta Isaías más adelante, y así sucesivamente, lo que está diciendo que confirma Romanos, este evangelio que fue antes, ¿no es cierto?, anunciado por los profetas. Cuando Esteban en el capítulo 7 hace su defensa desde el punto de vista doctrinal, todo el capítulo 7 de Esteban es una predicación también basada en el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a observar el versículo 44, habla de Abraham, habla de Moisés, habla de Aarón, de lo que pasó con los israelitas cuando hicieron el becerro falso, todo, lo que quiere expresarle es la dureza del corazón a lo largo de la historia usando la misma escritura. 44, versículo 44, 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Ya. Entonces está hablando del tabernáculo, está hablando de José, de Jacob, ¿no es cierto? Y va a llegar igual al tema del evangelio, que va a ser finalmente la razón por la cual lo van a apedrear. ¿Ya? Entonces, en Romanos, volvemos a Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora que leemos esos dos versículos, ya tenemos una información mucho más amplia de esos dos versículos. Esa es la lectura sistemática, el estudio sistemático, ¿no es cierto? Entonces estamos profundizando para que la misma Biblia nos vaya abriendo el espectro de lo que nos está diciendo Pablo aquí en Romanos. ¿Sí? El concepto apóstol que se utiliza en la primera parte del versículo debe ser entendida como mensajero. Claro, mensajero enviado, ¿no es cierto? Que tiene como lo anterior, digamos, de santo y santo, que es la condición de mensajero propiamente tal, pero también en el caso de ellos, el don de apóstol. Es un don, es un servicio irrepetible, claro. Claro, lo que pasa es que el concepto, lo que quiero explicar, justamente como dices tú, es que hay un concepto genérico que en un sentido es aplicable a cualquier cristiano, esto de ser enviado, ¿no es cierto? Pero en el caso que se usa en estos 14 hombres, o en estos 13 hombres, o en estos 12 hombres, si hacemos una selección más clara, es justamente eso. Pablo en la carta a los Corintios, él dice, tengo exactamente, no soy menos que los otros apóstoles, yo tengo las mismas señales, tengo el mismo, porque recuerden ustedes que los corintios resistieron, toda la vida resistieron el ministerio apostólico del apóstol de Pablo, ¿ya? Entonces él lo confirma así, no habían otros apóstoles, algunos han dicho que Bernabé podría haber sido un apóstol, pero la Biblia no lo nombra como apóstol, ¿ya? La palabra apóstol requería específicamente un llamado directo de Jesús, una comisión y una capacitación, por así decir, especial, ¿ya?
En Romanos, entonces vamos al versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor, acerca de su Hijo nuestro Señor, del linaje de David según la carne. Hay una diferencia entre linaje y genealogía, ¿ya? El linaje es un estudio limitado, particular, principalmente de un grupo étnico o de una familia en particular, aplicable a los clanes, a las tribus, ¿no es cierto? Y implica, ¿no?, que la sangre o el material genético, que por supuesto tiene sus particularidades en cada persona, es en un 80% similar, ¿ya? Por ejemplo, esto se da y por eso es que una de las razones por las cuales el Señor no quería que el pueblo de Israel se mezclara durante todo el periodo del Antiguo Testamento, era justamente porque el linaje tenía que permanecer lo más puro en el sentido, ¿no es cierto?, tanto del padre, aunque fuera el padre político, y la madre de Jesús, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hoy día no hiciéramos un examen genético, todos los que estamos acá, salvo algunos que a lo mejor tienen una raíz familiar europea, con un linaje más antiguo, o judía propiamente tal, y todos nosotros saldríamos pero súper dispersos. Somos casi como el perrito del Ipigá. Quiltro, los quiltros, los quiltros. ¿Ya? ¿Ya? Por eso es que el examen de ADN y estas cosas de paternidad son tan aplicables para nosotros, porque en el fondo que se repitan algunas características en un niño, ¿no es cierto? No recuerdo cuánto porcentaje, pero es algo fuera de lo normal, por lo tanto, eso inmediatamente, legalmente, no 100% certero, no existe ningún, pero se atribuye como paternidad desde el punto de vista legal. Entonces, lo que nosotros vemos en el caso de los judíos es que existe un linaje marcado que parte primero con Sem, ¿no es cierto? O sea, la base del linaje es semita. Después llegamos a Abraham, de Abraham, ¿no es cierto?, a Moisés, de Moisés a David, y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, a Jesús. Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, y así, y vamos siguiendo nosotros la línea. Jesús, por ambos padres, tiene descendencia judía, de la tribu de Judá. Recuerden ustedes que la tribu de Judá es una de las 12 tribus, que era la tribu mesiánica, ¿ya? Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús,
llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y el capítulo 3 empieza de atrás para adelante. El capítulo 3 de Lucas empieza de José y María para abajo, hasta Adán. ¿Ya? Entonces lo maravilloso de esto es que nosotros... Lucas 3. ¿Ya? Lucas 3. Entonces, Jesucristo tiene un linaje humano, ¿ya? Un linaje humano determinado porque se le llama a él hijo del hombre, hijo de la humanidad, se le llama también hijo de David. Entonces, eso tiene es una connotación y es un título real, ¿ya? Es un título real. Entonces, en todo el proceso nosotros encontramos el linaje de Jesucristo, ¿ya? Pero también tiene un linaje divino en su concepción, en su nacimiento, ¿no es cierto? Él es 100% hijo de Dios y es 100% hijo del hombre o de la humanidad, 100% hombre y 100% Dios. No expresó toda su divinidad desde el punto de vista de su vida humana, pero él era 100% Dios, ¿ya? El que, supongamos, a ver, ¿qué vamos a hacer? El que, si tenemos un soldado con toda su preparación, con toda su indumentaria, cuando va a hacer algún tipo de operación X, se despoja de varios elementos que no van a ser o no va a poder llevar, en fin, pero él sigue siendo un soldado. Jesucristo siempre fue Dios, él se despojó de su omnipresencia, de su omnipotencia, de una serie de otras cosas, pero no es que dejó de ser Dios, él voluntariamente se despojó, ¿ya? Para poder entrar en la historia humana como un ser humano. Cuando Jesucristo, por ejemplo, realizaba más que milagro, cuando él, por ejemplo, tenía una orden a la naturaleza, cuando estaba la tormenta, le decía que pare la tormenta, que se calme el lago. Él ahí, más que un milagro, lo que estaba haciendo era un uso de su condición de segundo Adán. Recuerden que el primer Adán fue creado perfecto, con la capacidad de sojuzgar, de dominar la tierra. Hoy día la naturaleza nos domina a nosotros, pero originalmente nosotros debíamos dominar la naturaleza. Entonces él está haciendo uso de esa condición, ¿ya? Entonces nosotros perdimos obviamente esa condición. Entonces Jesús entra en la historia humana, pero su concepción y su nacimiento tenían que ser de una característica totalmente distinta por el hecho de que tenía que ser también Dios, ¿ya? Y tenemos Lucas 1, 26 al 38. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Piensen ustedes la cantidad de confusión de la información que estaba recibiendo María, porque esto no sucedió cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿no es cierto? Esto sucederá en el periodo que llamamos el milenio. Y reinará sobre la casa de Jacob. Nunca reinó Jesús sobre la casa de Israel. Nunca ha reinado aún. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado
Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ya. La palabra cubrir, ahí viene lo sobrenatural. Primero que nada, un ángel le anuncia esta situación, no es un hombre, es un ángel el que le anuncia a María la parte o la divinidad del ser que iba a tener, ¿no es cierto? Y la palabra cubrir es episquiazo, que significa nube resplandeciente. Eso es lo que significa. Entonces dice, el Espíritu Santo te va a cubrir y el Espíritu Santo, por lo tanto, ¿qué es lo que tuvo que aportar en términos biológicos el Espíritu Santo para engendrar en María un ser humano? Un esperma, ¿no es cierto? Entonces, por eso la palabra simiente viene de semen, viene, ¿no es cierto?, de esperma, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo, de una manera milagrosa, realiza una, podríamos llamarlo, inseminación artificial, en un sentido, ¿no es cierto?, para que nosotros veamos que, entonces, ¿qué garantizó eso? Que efectivamente iba a venir un ser humano, ¿ya?, pero que estaba siendo concebido de una forma sobrenatural con una información genética que tenía que ser de esta línea. Por lo tanto, si le sacaban sangre a Jesús, habría dado compatible con la sangre de José y de María, desde el punto de vista de simiente. La expresión genética de Jesús fue una expresión semita judía. Jesús dice que no había nada especial en su parecer, vale decir que era un judío común y corriente, ¿ya? Ahora, por eso es que todas estas digamos, figuras, cuadros, pinturas, estatuas de Jesús, medio colorín, ¿no es cierto?, pelo crespo, ojos celestes, alto, blanco, son absolutamente aberrantes, porque Jesús, ¿no es cierto?, era un judío, y el judío, hoy día, ahora, el judío actual no tiene nada de judío de linaje. El judío actual proviene de dos fuentes de mezcla, que son los ashkenitas, que son los europeos, los polacos, alemanes, ¿no es cierto?, de toda la parte de Europa, rusos sobre todo, y el judío sefardita, que es el mezclado con español y portugués, ¿ya? No hay hoy día. Fíjense que si nosotros pudiéramos hacer un biotipo del judío más o menos parecido a la época, sería lo más parecido que hay hoy, son justamente las personas los palestinos que están hoy día en la Franja de Gaza o en Israel que viven, que son todos como iguales. El mismo corte de barba, los ojos negros, saltones, medio narigoncito, ¿ya? ¿Y de piel oscura? No tanto, fíjate. No tanto. Así como el color de Jorgito, moreno así pálido. Claro. No, la nariz la mía. ¿Ya? No oscuro, sino que es un moreno pálido. ¿Ya? Entonces, de hecho, cuando los egipcios pintaban a los judíos, los pintaban medio rojizo de cara, así, porque para tratar de hacer como... Entonces, es una cosa bien particular que se podía conservar de generación en generación por esta causa del linaje. Hoy día eso no existe. No existe. Todos los judíos que viven en Israel el día de hoy son que han llegado a Israel, pero son de otras características. Ya no son de linaje, son más bien judíos de cultura, pero no judíos de linaje, ¿ya? Aun cuando sanguíneamente pueden encontrar ciertos rasgos, ¿no es cierto?, genéticos del concepto de judío, pero desde el punto de vista del concepto de linaje no fue así. En cambio, Jesús sí fue así, ¿no es cierto? Por lo tanto, la sangre que Jesús fabricó como intrauterinamente, recuerden ustedes que biológicamente el ser humano, el feto fabrica su propia sangre
y la sangre de este feto nunca se mezcla con la sangre de la mamá, está la placenta ahí. Entonces la placenta hace las veces de un puente donde se dejan los nutrientes y se reciben los desechos, pero nunca hay una mezcla de la sangre, ¿ya? Entonces, todo eso que hoy día nosotros entendemos perfectamente a nivel de la biología, sabemos que efectivamente la sangre de Jesús era una sangre pura desde el punto de vista sin pecado, y era una sangre que venía sin la marca del pecado, porque finalmente la palabra que usa en Romanos, que todos el pecado fue transferido a todos los seres humanos por causa de Adán, la palabra transferencia es lo que se traduce más tarde como una transferencia sanguínea, genética, es como algo que adquirimos y que está en nuestra genética, ¿ya? Entonces, ese es el nacimiento divino, ¿ya? El nacimiento divino. Y terminamos otra vez en Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ese no lo vimos. Vimos hasta el 3 nomás. ¿Ya? Entonces, así vamos a hacer el estudio sistemático. Nos echamos 1 hora en 3 versículos, ¿ya? Y no le hemos dado toda la profundidad. Esto no es una carrera contra el tiempo. Yo quiero que ustedes aprendan a estudiar la Biblia sistemáticamente. Sistemáticamente significa que usamos la Biblia para cada palabra que aparece ahí. La Biblia tiene que explicarme qué significa el linaje de David en lo humano. La Biblia tiene que explicarme qué significa apóstol. La Biblia tiene que explicarme todo. ¿Ya? Después de esto viene la parte ya aplicativa. Estamos solamente en la parte sistemática de la deducción de lo que el texto nos está diciendo. Bien. ¿Alguna pregunta? Sana, ¿no es cierto? Y que efectivamente te van a ayudar en el proceso del estudio personal, ¿ya? Pero tenemos, por supuesto, como base la Biblia y, por supuesto, un par de diccionarios importantes y la famosa concordancia de Strong, que tiene las palabras tanto en hebreo como en griego, ¿ya? Pablo, siervo Entonces, de Jesucristo, ¿quién quiere leer llamado a ser apóstol, capítulo apartado 1, para el versículo Evangelio de 1 al Dios, 7? que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya. Entonces, lo primero que tenemos es estos primeros 7 versículos que son una introducción y una presentación al respecto, y por supuesto también un afectuoso saludo a los hermanos de Roma. Ustedes saben que Pablo más adelante declara, ¿no es cierto?, que él había intentado varias veces visitar Roma, pero por razones que no explica específicamente no había podido hacerlo. Y llega a Roma bajo circunstancias bastante complicadas, porque él llega a Roma como prisionero, haciendo uso de su derecho, como si vamos a encontrar son justicia, justificación, redención, propiciación, gracia, en fin, que tienen que ver justamente con todo lo doctrinal. Vamos a verlo en 5 partes este estudio. Fue escrita en Corinto, recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Probablemente llevada por la diaconisa Febe. Saulo, que se transforma en Pablo, de la tribu de Benjamín, que venía de Tarso, que era la parte de la Cilicia, que pertenecía ese es lo que es hoy día Turquía, y pertenecía en ese entonces como Cilicia al Imperio Romano. Y Pablo era de la pequeña tribu de Benjamín, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver
el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 7, ¿ya? Antes de comenzar, propiamente tal, quería yo compartirles algo que me consultaron en la mañana y también en la tarde, que era un poco de dónde se podía sacar información más profunda al respecto de esto. Entonces, si ustedes quieren, les puedo dar yo las fuentes de donde uno más o menos se nutre en el estudio, digamos, de esto del libro de Romanos. Vamos a ver al final, ¿ya? Que en el fondo también es importante porque es una selección de varios años de quedarte finalmente con algunos autores que son dentro de una línea teológica, escritura y no la cultura. Y nosotros encontramos este tipo de siervo o esclavo que está en Éxodo 21, 5 y 6, que es el término eved en el hebreo, que era algo que estaba en la mente del judío en cuanto a la concepción de esclavo. No era la concepción denigrante que existía para el esclavo en la época del Imperio Romano. ¿Ya? Éxodo 21, 5 y 6, nosotros encontramos que los judíos había leyes que protegían la vida del esclavo, ¿no es cierto? Había leyes que protegían la vida del extranjero, no había ese trato denigrante, casi, ¿no es cierto?, peor que un animal de carga de estas personas. Y en el tiempo que Pablo escribe la carta a los romanos y en el tiempo que Pablo vive, ¿no es cierto?, prácticamente el 70% de la población del imperio eran esclavos. Ya, eran esclavos, increíble. Ya, dice Éxodo 21, 5 y 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ya, este era el siervo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando, obviamente, como el Nuevo Testamento está escrito en griego, la traducción es doulos, ¿ya? Pero cuando nosotros usamos la interpretación tenemos que usar la Biblia. Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de Romanos. Les recuerdo que el estudio de Romanos lo vamos a hacer ahora de carácter sistemático, es decir, vamos a tratar de analizar lo más profundamente versículo por versículo. Solamente a manera de repaso, recuerden que Romanos es llamada la columna vertebral de la doctrina cristiana por el hecho de que encontramos en estos 16 capítulos, que comprenden casi como un libro propiamente tal de teología, pero es una carta, a diferencia del resto de las otras cartas que tienen siempre algo de la, diríamos nosotros, de corrección por parte de Pablo. Romanos carece de eso, es netamente una carta doctrinal, enseña completamente doctrina. Y las palabras claves que nos ayudaron a Romanos de apelar a la última instancia que era justamente al César. Por supuesto, el proceso de apelación implicaba también un vasto tiempo de espera que en el caso de Pablo fueron aproximadamente 2 años, ¿ya? Entonces, él no escribe la carta en Roma, la escribe en Corinto, y él tenía muchos deseos de conocer a los hermanos de Roma porque había también escuchado muy buenos reportes de estos hermanos, y esta iglesia no fue fundada por el apóstol Pablo a diferencia de las otras, y lo más probable, recuerden ustedes, es que haya sido fundada por conversos de aquella primera, de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que posteriormente regresaron a Roma y establecieron un grupo de cristianos que posteriormente se transforma en una iglesia. Lo primero que dice, ¿no es cierto?, Pablo, siervo de Jesucristo.
Y vamos a analizar la palabra siervo, que en el griego, ¿no es cierto?, es doulos, que significa esclavo. Ahora bien, la palabra siervo, ¿no es cierto?, se traduce al español, o la palabra esclavo, mejor dicho, se traduce al español como una forma de suavizar, por así decir, la condición tan denigrante que tenía el doulos dentro del Imperio Romano. Pero cuando Pablo está escribiendo el concepto de esclavo o de siervo, lo está haciendo según su pensamiento como cristiano o como judío, en este caso, teniendo en consideración la